Dans cette vidéo, nous allons voir un exemple d'analyse à partir d'un dossier documentaire composé de 3 documents. Ce devoir correspond à l'épreuve de mise en situation professionnelle proposée le jour du CAPES d'espagnol. Sans plus attendre, je vous lis mon commentaire. El primer cuadro fue pintado por Jaime Zapata en 1992 en el marco del quinto centenario del descubrimiento. Tenemos por lo tanto la mirada de un pintor latinoamericano 500 años después del descubrimiento. A primera vista se nota el enfrentamiento entre dos culturas, la cultura indígena frente a la cultura del invasor, la española. El segundo cuadro fue pintado por Ricardo Balaca en 1874. Este óleo sobre lienzo se titula Colón recibido por los Reyes Católicos en Barcelona al regreso de su primer viaje a América. Se enmarca en el movimiento del romanticismo. En este cuadro distinguimos a los Reyes Católicos, Isabel y Fernando, sentados en su trono, a Colón y a 4 indios taínos. Los identificamos por el tocado de plumas que lucen en la cabeza, además de su tipo étnico. Lo paradójico es que la mujer, cubierta en parte por un paño, posee rasgos europeos. Los detalles de su cuerpo, sensualmente dibujado, y su postura dan como resultado una referencia iconográfica del arte francés de este siglo, el baño turco, cuadro orientalista del pintor Jean-Auguste Dominique Ingres. Esta indígena representa la idealización de América, quien al mostrarse indefensa y postrada en el suelo ante los reyes, simboliza la sumisión de este continente a España. Este cuadro se enmarca de hecho en una perspectiva algo orientalista por representar, imitar o mistificar, como en el cuadro del baño turco, determinados aspectos de la cultura colonizada. El tercer documento es un grabado realizado por Théodore de Bry en 1594 y fue sacado de su obra Los Grands Voyages. Se enmarca en un movimiento de propaganda anti-española llamado la Leyenda Negra, que surgió a raíz del conflicto ideológico entre católicos y protestantes debido a la Reforma Protestante de 1517 iniciada por Lutero. En esta, los católicos y los protestantes se enfrentan en una guerra de imágenes a las que participó activamente Théodore de Bry. En efecto, fue echado de su ciudad de Lieja, en Flandes, por ser protestante y se exilió en Estrasburgo. Esta leyenda negra involucra tanto a poblaciones hostigadas de Flandes como a poblaciones del reino de Sicilia y Nápoles, en que los españoles están considerados como fanfarrones, perezosos y sin honor. Cabe mencionar también que el imperio de Carlos V en aquella época incluía los territorios del Sacro Imperio Germánico, España, el reino de Nápoles y Sicilia, Cerdeña, Borgoña, Países Bajos, Austria y las colonias americanas. En su obra de Los Grands Voyages, de Bry quiere denunciar la violencia de los católicos mediante el ejemplo de la conquista de las Indias. Además, muchos de sus grabados aparecen en la obra de Las Casas, en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, en la edición de 1598. Este grabado se titula La masacre indígena. Evoca un episodio de la conquista cuando el conquistador Núñez de Balboa hizo devorar unos indios acusados de sodomía. Para los europeos católicos, este acto va en contra de la naturaleza y no se puede permitir en las naciones que deben ser conquistadas. En el segundo plano, en una posición de superioridad, 8 españoles asisten interesados, hasta divertidos, a esta escena, en la que 6 perros atacan de manera salvaje a 5 indígenas en el suelo. Solo 3 de ellos parecen estar aún vivos. Los animales les saltan a la garganta. 2 de ellos ya están decapitados y sus cabezas yacen en la parte derecha del primer plano. Los conquistadores parecen estar mirando la escena sin mucho interés. De la escena se desprende mucha violencia y mucha crueldad. Para de Bry, en aquella época, los conquistadores consideraban a los indios como monstruos, por lo cual era normal para ellos que se hicieran comer por animales.
Debris denuncia la violencia de los católicos con los indios, pero da a entender que si son capaces de hacer esto con los indios, también lo son con los protestantes en Europa. De hecho, nos podemos preguntar por qué la presencia española en el suelo americano representa una amenaza para la cultura indígena. La bombilla apagada, la mistificación de los indios y de la mujer, la masacre de los indios revisitada por Debris, son tantas pruebas que me hicieron elegir este eje. El cuadro se titula El Encuentro. Fue pintado por el pintor ecuatoriano Jaime Zapata en 1992, para el 5º centenario del descubrimiento de América. Este cuadro representa el encuentro trágico entre los representantes de dos mundos completamente opuestos. Se trata entonces de la visión de un latinoamericano sobre dicho descubrimiento realizado el 12 de octubre de 1492 por Cristóbal Colón, fecha en la que llegó por primera vez a la isla de Guanaani y se encontró con los indígenas. La escena se desarrolla precisamente en aquella época. Nos enfocaremos en la peculiar y crítica mirada que el artista propone sobre este primer contacto entre el Occidente y América, un principio de relación que influirá en la sociedad contemporánea. Vamos a analizar primero cómo se compone el cuadro, comentaremos después las características de cada personaje y luego daremos una explicación a la presencia de elementos anacrónicos. El espacio se divide en dos partes distintas. En la izquierda se halla un indio. Vive en una naturaleza resplandeciente y colorida, como si fuera un jardín de Edén que rebosa de vida. El indio, generoso, le ofrece un regalo al personaje que ocupa la parte derecha del cuadro. Es probablemente un conquistador español pintado con los rasgos alegóricos de la muerte. Este viene de un mundo tenebroso y caótico, tal como lo sugieren los colores oscuros y los desechos que yacen en el suelo. Se desprende de este lugar un sentimiento de siniestro. Los personajes, ambos situados en el primer plano, se enfrentan... Los personajes, ambos situados en el primer plano, se enfrentan y evolucionan en universos que se oponen. Por cierto, la línea que separa las dos partes se deforma a su centro y muestra claramente cómo el universo de la derecha invade el de la izquierda. Esa intrusión podría simbolizar la meta imperialista del Occidente en América. Vamos a analizar ahora los dos protagonistas del cuadro. Los distintos elementos que constituyen cada parte se articulan alrededor de dos oposiciones, lo natural y lo artificial, y la vida y la muerte. Vamos a empezar por comentar el personaje del indio. En esta parte izquierda vemos a un indio de pie. Sabemos que se trata de un indio porque está casi desnudo. Solamente lleva un taparrabo. Además, en el brazo y en la cara tiene pinturas. También lleva un pendiente en la oreja y tiene el pelo largo y una coleta. La cofia que lleva remite al pájaro quetzal, el cual hace referencia él mismo a Quetzalcóatl. En efecto, Quetzalcóatl fue una de las principales divinidades para los mayas y los aztecas en la época precolombina. Significa serpiente emplumada y por ende es la apariencia que suele tomar cuando se le presenta. Es una figura emblemática de la fundación de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. De ahí que encontramos el mismo pájaro en la bandera actual de México. Además, lleva el cetro del cacique, símbolo de poder y de sabiduría. Con su mano derecha le ofrece al que viene a su encuentro, como signo de paz, un tazón cuyo contenido irradia una luz dorada. Este regalo es símbolo de paz y hospitalidad. Metafóricamente, puede aludir a la bondad de los indios cuando les ofrecían a Colón y a su tripulación objetos de poco valor, lo cual no fue suficiente para satisfacer la codicia de los españoles. Asimismo, aunque no se vea mucho, el indio lleva un collar de oro, y el oro remite a la insaciable búsqueda del metal precioso por parte de los españoles, que soñaban con encontrar el Dorado y la riquísima isla de Zipango descrita por Marco Polo. Detrás de él, en el segundo plano,
se percibe una naturaleza salvaje y abundante. Las hojas son en su mayoría verdes, las otras tienden hacia el amarillo. Esta parte se caracteriza por los colores vivos y cálidos y desprende un ambiente relajante. En el suelo se ven mariposas, una concha, una pinza de cangrejo y agua, por lo cual podemos deducir que el indio vive en armonía y en paz con la naturaleza. Estos elementos simbolizan la vida y la fecundidad. El indio está de pie en una posición estable, parece estar tranquilo, calmado, y se desprende de él una energía de fuerza tranquila. Por lo contrario, el entorno de la parte derecha no aparece tan resplandeciente. Vamos a comentar esta parte ahora mismo. El personaje de la derecha presenta varios atributos del conquistador español. En efecto, tiene todo el atuendo del soldado de aquella época. Lleva una armadura de hierro y lleva un casco en el que hay un crucifijo. Nos recuerda la misión evangelizadora de los españoles sobre los indios para hacer de ellos buenos cristianos y para que se sometieran mejor al poder. La Iglesia intentó legitimar la conquista diciendo que habían de traer a los indios la única y verdadera fe, la religión católica, para sacarlos de la ignorancia. El conquistador está en una posición inestable, está en movimiento y está dando un paso hacia adelante. Se dirige hacia el indio como si fuera a atacarlo, o sea que tiene una actitud más bien ofensiva. Además, en vez de una cara, tiene una calavera y su cuerpo se está descomponiendo. De hecho, está deshumanizado. La lengua de serpiente que sale de la calavera, al final de la cual se ve una pequeña carabela, sugiere que está enfermo. La carabela remite a las enfermedades que trajeron los españoles al continente americano, debido en parte a las pésimas condiciones de vida y de higiene en el barco. Muchos indios murieron de esas nuevas enfermedades contra las que no podían defenderse. Estas enfermedades son la viruela, el sarampión, la influenza, la peste bubónica, la difteria, el tifus, la escarlatina, la varicela, la fiebre amarilla y la tos convulsiva. Se estima que los aztecas eran 27 millones antes de la llegada de los españoles y solo eran 4 o 5 millones después de las epidemias de viruela y sarampión. De alguna forma, el conquistador, medio esqueleto, es la alegoría de la muerte. Algunas personas siguen afirmando hoy en día que lo que hicieron los europeos en América es un genocidio o un holocausto. En todo caso, su pésimo estado físico contrasta con el bienestar del indio, que parece muy sano y quieto. Los colores de esta parte son muy oscuros, sobre todo los del fondo, lo que da una impresión caótica y de infierno. Vamos a comentar ahora los elementos anacrónicos presentes en la obra. El universo del personaje de la derecha se compone de elementos anacrónicos, o sea, objetos y símbolos que no existían en el tiempo de los conquistadores del siglo XVI y que son contemporáneos al autor y a nosotros. Detrás del esqueleto se pueden ver rascacielos, los cuales simbolizan el desarrollo económico y la urbanización cada vez más importante del medio ambiente de nuestra época, en comparación con la naturaleza pura e inmaculada del indio. Se puede establecer un paralelo con la selva amazónica, que pierde más y más terreno cada año. La bombilla apagada puede simbolizar el proceso de aculturación que sufrieron los indios e incluso la extinción de muchas civilizaciones y pueblos como la civilización maya, inca y azteca, entre otras. Por otra parte, puede aludir la bombilla a un modelo de vida artificial y lúgubre en ruptura total con el ciclo natural de la luna y del sol. El reloj pulsera simboliza un cómputo del tiempo artificial que se opone al ciclo natural del indio. Luego, a nivel de la cintura del esqueleto, vemos señales de tráfico como el contrasentido, una flecha que indica una dirección y las lucecitas del semáforo. Estas señales, inventadas a posteriori por el hombre, están en las antípodas de los símbolos armoniosos del indio. En el suelo se nota un caos de objetos de todo tipo.
Los condones pueden simbolizar las violaciones y los abusos sexuales que sufrieron algunas mujeres indias. Más ampliamente, pueden simbolizar la violación metafórica de una cultura entera, de un modo de vida y de unas costumbres diferentes de la cultura española. Los preservativos también pueden ser una muestra de infertilidad que se opone a la vida que puebla el entorno del indio. También se ve una lata de Coca-Cola que puede representar el consumismo, así como la industrialización de la alimentación. Por otra parte, puede remitir esta lata al deseo de ascendencia económica de los norteamericanos sobre los países latinoamericanos. Es importante mencionar aquí las maquiladoras, esas empresas estadounidenses implantadas en las ciudades mexicanas fronterizas con Estados Unidos. Estas empresas norteamericanas aprovechan la mano de obra barata en México para poder hacer más beneficio al exportar sus bienes. En este cuadro, entonces, Jaime Zapata quiere insistir en la desaparición trágica de una civilización entera. A partir de 1492, los europeos sentaron las bases del modo de vida occidental en América a expensas de un sistema diferente que rechazaron totalmente. La introducción de elementos anacrónicos hace eco a la actualidad, ponen de realce el que la conquista solo era el principio de una sumisión política, ideológica, diplomática y económica de los países hispanoamericanos a Estados Unidos en particular. Los países de América del Sur y América Central tienden cada vez más a americanizarse, menos Cuba, que permanece bastante aislada del imperialismo norteamericano. Gracias por su atención, nos vemos en otro vídeo.